Cuando el destino irrumpe con su furia en la vida de Géminis, lo hace como un viento súbito que derriba los planes trazados, sacude certezas y obliga a un replanteamiento total del rumbo. Para un signo nacido bajo la tutela de Mercurio, cuya esencia es el movimiento, la sorpresa y la multiplicidad de caminos, esos golpes llegan como silencios inesperados donde antes había diálogo, como puertas que se cierran de improviso dejando al otro lado trabajos que parecían seguros, vínculos que se creían eternos o proyectos que prometían estabilidad. Géminis siente primero la confusión, el desconcierto de quien ha perdido de pronto su brújula interna, porque la vida le pide quietud en el momento exacto en que más necesita avanzar. Sin embargo, también ahí comienza la verdadera danza geminiana. El impacto inicial puede quebrar momentáneamente su ánimo, pero jamás su curiosidad, ese fuego interno que lo impulsa a descifrar lo que ocurre aunque duela. Ante la pérdida del trabajo, la enfermedad inesperada o la grieta afectiva que deja una ausencia, Géminis se permite caer un instante, pero no se instala en la caída. Su mente, siempre despierta, empieza casi de inmediato a moverse, a buscar el ángulo oculto, la grieta de luz que anuncia un camino alternativo. Lo que para otros es el final de un tramo, para Géminis se convierte en un acertijo que desea comprender y transformar. Allí donde el destino parece inmisericorde, Géminis encuentra la semilla de su futuro. El caos lo obliga a detenerse y mirar, pero también lo inspira a reinventarse. Su dualidad, tan incomprendida por quienes buscan rigidez en el mundo, se transforma en su arma más poderosa. Puede llorar y al segundo siguiente idear una salida, puede reconocer la pérdida sin negar la posibilidad de la esperanza. Y así, mientras el dolor le enseña sus lecciones más duras, la mente geminiana comienza a hilar su propia historia de resurrección. Cuando enfrenta problemas económicos, el ingenio emerge con una fuerza casi mítica. Imagina nuevos recursos, convoca oportunidades que parecían inexistentes, abre canales donde otros solo ven muros. De la misma forma, si la salud se tambalea, busca la forma de comprender el lenguaje del cuerpo, adapta rutinas, transforma hábitos, se educa y se fortalece, convirtiendo su propia fragilidad en un puente hacia la resiliencia. No hay golpe que no le enseñe algo, no hay sombra que no despierte su necesidad de aprender. El corazón de Géminis también conoce batallas profundas. Las ausencias inesperadas, los amores que se deshilachan sin aviso, los vínculos que se rompen, abren grietas donde la soledad hace eco. Pero ese eco, con el tiempo, se convierte en un lugar de introspección que despierta la versión más madura del signo. Aprende a hablar con sus propios silencios, a escuchar lo que su alma había guardado entre tantas voces externas. Al sanar, descubre que la verdadera compañía nace primero dentro de uno mismo, y desde allí reconstruye sus lazos, más firmes y más auténticos. Cuando al fin se levanta del golpe, lo hace con la gracia del mensajero que vuelve del inframundo con conocimiento nuevo. Lleva en su mirada la claridad del que ha atravesado la tormenta y, aún así, conserva el brillo ligero de su espíritu. El destino puede golpearlo, pero jamás logra extinguir la chispa que lo caracteriza. Cada caída es una historia, cada herida un mapa, cada obstáculo un puente hacia una versión más certera de sí mismo. Y entonces, en ese punto en que otros se quedarían mirando las ruinas, Géminis se alza victorioso. No porque haya ignorado el dolor, sino porque supo transformarlo. Toma lo vivido, lo mezcla con su capacidad infinita de creación y abre un sendero que no existía antes de su paso. Renace con ideas más fuertes, con una visión más amplia y con la determinación de quien ha entendido que ningún destino es definitivo mientras haya una mente dispuesta a imaginar un futuro distinto. Así, cuando el mundo cree haberlo detenido, Géminis vuelve a moverse. Con agilidad, con inteligencia, con la fuerza inesperada de un viento que se rehace en mitad de la tormenta. Avanza con la certeza de que cada golpe no fue un límite, sino una señal. Y al final, convertido en su propia leyenda, demuestra que incluso cuando el destino golpea con dureza, el espíritu geminiano sabe levantarse, iluminar su camino y continuar hacia adelante con la grandeza de quienes transforman sus batallas en alas. Cuando la vida somete a Géminis a un cambio tan brusco que parece arrancarlo de su eje, se revelan dimensiones internas que suelen pasar desapercibidas en tiempos de calma. Detrás de su agilidad mental y su carácter ligero existe una fortaleza que se forja en silencio, una alquimia emocional que se activa justo cuando las circunstancias más lo desafían. En esos momentos, cuando la adversidad lo obliga a mirar más allá de lo inmediato, despierta un poder ancestral vinculado a Mercurio, no solo como planeta de la comunicación, sino como guardián de los umbrales, del tránsito entre un estado y otro, entre lo que fue y lo que será. La mente geminiana,
tantas veces asociada a la rapidez y al cambio constante, se vuelve entonces un laboratorio donde se procesan las experiencias más complejas. La incertidumbre no lo paraliza, sino que lo obliga a profundizar. Aparece una capacidad de análisis emocional que rara vez muestra a simple vista. En medio de las crisis, revisa sus memorias, reconoce patrones, busca el origen de sus miedos y los observa con detenimiento. Es en esos espacios internos donde encuentra la fortaleza para tomar decisiones que no solo solucionan lo inmediato, sino que reordenan su vida desde la raíz. Cuando el destino lo golpea, también se despliega algo más, la habilidad de adaptarse sin romperse. Los signos de aire no se quiebran, se reconfiguran. Géminis aprende a moldearse a lo que la vida exige, sin perder su esencia, y en ese acto descubre una elasticidad emocional que le permite atravesar situaciones que a otros podrían consumirles el ánimo. Incluso cuando no entiende de inmediato por qué sucede lo que sucede, la intuición mercurial lo guía a adelantarse unos pasos al futuro, a intuir caminos invisibles, a negociar con la vida nuevas posibilidades. En medio de la tormenta, surge otro aspecto oculto, su poder para comunicarse consigo mismo. Géminis, experto en hablar con el mundo, descubre que también puede sostener diálogos profundos con su propio interior. Se convierte en narrador de su propia historia, en testigo de su transformación. Cada palabra que organiza en su mente, cada pensamiento que logra darle un sentido nuevo, actúa como un bálsamo que le devuelve claridad. La propia narrativa interna se convierte en su escudo y en su espada. También despierta su capacidad para atraer alianzas inesperadas. En los momentos en que el destino parece dejarlo solo, Géminis convoca personas, encuentros, señales. Su energía mutable, abierta y siempre en movimiento, genera conexiones salvadoras. A veces aparece un consejo oportuno, una colaboración, una puerta que abre otra puerta. Aunque parezca casualidad, es la vibración mercurial actuando, tejiendo redes invisibles que lo sostienen mientras recupera fuerzas. El silencio forzoso que sigue a una pérdida o un colapso también cumple una función sagrada. Allí, lejos del ruido que suele rodearlo, se reconcilia con partes de sí que había dejado atrás. Redescubre talentos olvidados, vocaciones que dormían, deseos que no se había permitido escuchar. La crisis se convierte en espejo y, al mirarse, reconoce versiones antiguas y futuras de sí mismo. Esa integración interna es una de sus victorias más grandes, porque lo prepara no solo para levantarse, sino para elevarse más allá de donde estaba antes de la caída. Hay un poder más, discretamente escondido en la esencia de Géminis, la capacidad de cambiar de identidad sin perder su alma. Cuando la vida lo obliga a despedirse de un trabajo, de un hogar, de una etapa vital o incluso de una parte de sí, puede reinventarse sin sentir que traiciona su esencia. Lo que otros viven como una ruptura definitiva, él lo vive como un pasaje. Y en ese tránsito, se convierte en un ser renovado, más atento, más sabio y más dueño de su destino. El triunfo de Géminis no proviene solo de su habilidad para levantarse, sino de la manera en que regresa al mundo. Lo hace con más historias, con más conciencia, con una mirada que abarca varias realidades a la vez. Mantiene la ligereza del aire, pero adquiere la profundidad de quien ya conversó con sus sombras. Ese equilibrio lo dota de una presencia distinta, casi luminosa, como si el golpe del destino hubiera pulido su espíritu en vez de dañarlo. Al final, su victoria no es simplemente resistir, sino transformar. Toma lo que fue dolor, duda o caída y lo convierte en impulso. Camina con un tipo de valentía que no busca imponerse, sino fluir. Y mientras avanza, demuestra que incluso cuando la vida se vuelve impredecible, caótica o implacable, el alma geminiana tiene la capacidad innata de convertir cada fractura en sabiduría, cada límite en una ruta y cada desafío en un punto de partida hacia una versión más grande de sí mismo. Cuando el destino azota con la crudeza de un cielo repentino y sin aviso, en el interior de Géminis se activa un mecanismo profundo que pocas veces sale a la superficie durante tiempos de estabilidad. Allí, en el corazón invisible del signo, late un espíritu viajero que no solo recorre caminos externos, sino también laberintos internos donde cada experiencia adversa se transforma en un símbolo, en una señal, en un portal que lo impulsa a evolucionar. La crisis nunca llega para destruirlo, sino para obligarlo a desplegar una versión de sí que aún no conocía del todo. En los momentos en que la vida parece cerrarle todas las puertas a la vez, Géminis entra en una fase silenciosa de observación que contradice su fama de movimiento constante. Ese silencio no es vacío, es territorio sagrado donde se reorganizan sus pensamientos con la precisión de un alquimista.
Analiza cada fragmento de lo que ha ocurrido y lo integra en una visión más amplia, capaz de abarcar no solo lo inmediato, sino las posibilidades ocultas que se encuentran detrás de la adversidad. Este proceso interior le permite descubrir fuerzas que desconocía, recursos emocionales que solo se revelan cuando todo lo demás se ha derrumbado. En esos tránsitos obligados donde el destino parece exigirle inmovilidad, surge también su capacidad de regeneración identitaria. Géminis posee un don antiguo, la habilidad de mutar sin perder su esencia, de mudarse internamente como un viajero cósmico que recorre distintas versiones de sí mismo hasta hallar la que mejor se alinea con el nuevo mundo que se abre tras la tormenta. No se aferra a lo que fue, porque comprende intuitivamente que la vida no retrocede. Entonces ajusta su ser, sus metas, su forma de percibir la realidad, hasta que lo que parecía un final se convierte en una puerta. Otro aspecto que emerge en esa danza con el destino es la fuerza de su palabra interior. Aunque desde fuera pueda parecer que se sostiene con ideas o planes, lo que le da impulso real es la narrativa que construye dentro de sí. La mente geminiana crea relatos donde la caída es parte del viaje, donde la pérdida se vuelve enseñanza, donde la incertidumbre se transforma en una oportunidad para moverse hacia horizontes que jamás habría considerado en tiempos de calma. Esos relatos no son fantasías, son mapas. Mapas que lo guían a través de desiertos emocionales hasta encontrar nuevamente la vida brotando bajo sus pies. En los periodos más oscuros también surge su destreza para percibir señales sutiles. Es como si Mercurio, desde su dominio celeste, comenzara a enviarle susurros, coincidencias, intuiciones repentinas que lo orientan incluso cuando parece estar completamente perdido. Géminis aprende a escuchar el lenguaje simbólico del mundo, los pequeños portales que se abren a través de palabras dichas al pasar, encuentros imprevistos, ideas que aparecen en su mente como chispas. Cada una de esas señales actúa como un hilo que, al ser seguido, lo conduce hacia la salida del laberinto. La adversidad revela además su capacidad para inspirar a otros incluso cuando él mismo está herido. Aunque atraviese momentos extremos, su energía sigue irradiando movimiento, inteligencia y flexibilidad. Quienes lo rodean perciben esa luz que no se extingue y se acercan, buscando en él una palabra, un gesto, una visión alternativa. Sin proponérselo, Géminis termina convirtiéndose en guía para otros en plena oscuridad. Y ese acto de inspirar fortalece su propia resiliencia, porque le recuerda que incluso en su vulnerabilidad existe un brillo que no puede apagarse. Cuando la vida lo enfrenta a cambios radicales en su entorno, también surge su habilidad para reconstruir vínculos desde una perspectiva más madura. Comprende quién permanece por lealtad verdadera y quién desaparece porque su ciclo ha concluido. En lugar de aferrarse, permite que lo auténtico se acerque y que lo superficial se disuelva. Esta depuración emocional, aunque dolorosa, le permite entrar en una fase donde sus relaciones se vuelven más profundas, más conscientes y más alineadas con su nueva identidad. La culminación de este proceso se manifiesta en una fuerza silenciosa que no necesita demostraciones. Es la fortaleza que emerge de haber atravesado el caos sin perder la curiosidad, de haber descendido hasta sus propios miedos y haber encontrado allí no un enemigo, sino un maestro. Entonces se levanta, no con prisa, sino con decisión. Alinea sus pensamientos como flechas, ordena su visión como quien sostiene un mapa celeste y avanza con una determinación que sorprende incluso a quienes creían conocerlo. Al final, la victoria de Géminis no es lineal ni estruendosa. Es expansiva, luminosa, inevitable. Surge del modo en que comprende que cada golpe fue una instrucción del universo, cada pérdida un ajuste de rumbo, cada silencio un llamado a escucharse a sí mismo de manera más profunda. Y así, convertido en un caminante del destino capaz de renacer cuantas veces sea necesario, se eleva por encima de la adversidad con una maestría que solo los espíritus que han conversado con la tormenta pueden sostener. Cuando el destino sacude con una fuerza que parece arrancar los cimientos de la vida de Géminis, aparece un territorio interno que rara vez se muestra en la superficie. Es un lugar donde la mente, tan ágil y ligera en los días luminosos, se vuelve un instrumento profundo capaz de sostener incluso las tormentas más ásperas. En ese espacio interno se despliega un mecanismo ancestral vinculado a la energía mutable del signo, una capacidad de metamorfosis que no ocurre de un día para otro, sino como un proceso casi mítico en el que cada fragmento del ser se reacomoda para enfrentar el nuevo escenario. De todos los signos, Géminis posee un don especial para sobrevivir a lo inesperado, la habilidad de desarmarse y volver a armarse sin perder la esencia. Y cuando el golpe del destino llega, esta cualidad se amplifica. El derrumbe externo lo obliga a revisar piezas internas que antes pasaban inadvertidas.
Lo impulsa a examinar creencias, hábitos, viejos condicionamientos, y en ese examen descubre que aquello que parecía indispensable en realidad era solo un soporte provisional. Esa lucidez lo libra de cargas que le impedían avanzar y lo reconecta con una libertad más auténtica. En medio del caos también despierta un rasgo que a menudo permanece oculto, la capacidad de sostener el propio eje cuando todo alrededor pierde forma. Aunque su naturaleza sea móvil, en los momentos críticos emerge una estabilidad inesperada, nacida no de la rigidez, sino de la coherencia interna que ha construido a lo largo de sus aprendizajes. Esa coherencia se convierte en un refugio silencioso donde puede sostener su propia luz mientras el mundo exterior se reorganiza. Es una estabilidad flexible, como la de un junco que se dobla con el viento pero jamás se quiebra. Mientras atraviesa la adversidad, surge además una sensibilidad profunda hacia el simbolismo de la vida. Géminis comienza a percibir que cada acontecimiento doloroso es parte de un ciclo mayor, como si Mercurio le enviara mensajes codificados para guiarlo. Las coincidencias se vuelven brújulas. Las intuiciones, antes leves, adquieren fuerza. Los sueños, las sensaciones y las ideas repentinas se convierten en hilos que lo conectan con un propósito renovado. No se conforma con sobrevivir, quiere comprender. Y en esa búsqueda de sentido encuentra nuevas direcciones por las que avanzar. En esta fase también aparece un coraje que pocas veces se asocia con el signo. No es un coraje físico ni una valentía agresiva, sino un tipo de valor mental, emocional y espiritual que lo lleva a sostenerse incluso cuando no tiene respuestas claras. Es la fuerza de quien, aun sintiendo el peso de la incertidumbre, continúa moviéndose, confiando en que cada paso lo acercará a una versión mejor de su destino. Ese coraje lo impulsa a arriesgarse de nuevo, a tomar decisiones audaces que redefinen su historia personal. La adversidad despierta igualmente su inventiva más luminosa. Allí donde otros ven un muro impenetrable, Géminis vislumbra una rendija, un espacio, una posibilidad. Su mente, regida por Mercurio, funciona como un crisol donde mezcla experiencias, ideas, saberes, conversaciones pasadas y revelaciones nuevas, hasta que surge una solución inesperada. Este ingenio se convierte en un motor que lo saca de los estancamientos, que le permite reconstruirse con creatividad, que transforma lo que parecía un final en una oportunidad para reinventar su vida desde un ángulo completamente distinto. Durante estos procesos emerge también una madurez emocional que no siempre muestra. La experiencia del dolor abre una profundidad que complementa su naturaleza ligera y mental. Aprende a quedarse un poco más dentro de sus emociones, a escucharlas sin prisa, a permitir que le hablen sin huir hacia distracciones. Esta madurez lo conecta con una estabilidad afectiva que le permite elegir relaciones más conscientes, vínculos más auténticos, dinámicas más equilibradas. Comprende qué afectos lo fortalecen y cuáles lo desgastan, y se vuelve más selectivo, más intuitivo, más sabio. Otro aspecto que se despliega es su capacidad para reconstruir su identidad profesional o vital cuando todo lo que conocía se desmorona. Géminis no teme transitar nuevos oficios, nuevos caminos o nuevas vocaciones, porque sabe que su verdadero valor no depende de un título, un rol o un contexto, sino de su inteligencia innata, su capacidad de aprender rápido y su talento para conectar ideas aparentemente inconexas. Esa habilidad le permite renacer en ámbitos donde otros tardarían años en adaptarse. Su flexibilidad se convierte en un regalo, no en una amenaza. Y mientras avanza, incluso en plena tormenta, su espíritu mantiene un brillo inconfundible. Una luz que no proviene de la ausencia de dificultades, sino de la manera en que las atraviesa. Cada caída le aporta sabiduría, cada pérdida le da perspectiva, cada transformación lo vuelve más vasto. En su interior se va forjando un temple que combina la frescura del aire con la profundidad de quien ha visto de cerca la fragilidad humana. Es un temple que no necesita demostrarse, porque se siente en su presencia. Cuando finalmente emerge de la oscuridad, lo hace distinto. Más fuerte, más amplio, más consciente. Comprende que el destino no vino a destruirlo, sino a elevarlo. Y con esa comprensión avanza hacia su futuro con una mirada renovada, con un espíritu fortalecido y con la certeza de que ninguna circunstancia tiene el poder de apagar a quien sabe convertir cada giro de la vida en una oportunidad para expandirse. Así se eleva, como un viajero del cielo que aprendió a descifrar los lenguajes secretos del caos. Y en ese ascenso demuestra que, aunque las tormentas del destino sean inevitables, la grandeza geminiana reside en la capacidad de transformarlas en viento a favor para continuar su camino con el alma encendida y la mente despierta.
Cuando la vida empuja a Géminis hacia rincones donde jamás pensó que tendría que moverse, surge un terreno interno que solo las experiencias límite pueden revelar. En esos instantes de desorden absoluto, cuando las certezas caen como hojas arrancadas por un vendaval, el signo descubre una conexión profunda con la energía ancestral del aire, una energía que no se rinde, que no se detiene, que busca siempre un camino aun donde no parece haber ninguno. Ese aire interior lo impulsa a respirar incluso cuando la carga pesa demasiado, y en cada inhalación comienza a reconstruir, paso a paso, la estructura invisible de su espíritu. En esas travesías oscuras también se manifiesta un punto de inflexión que muchos desconocen, la capacidad de Géminis de iluminar los intersticios emocionales que otros prefieren no mirar. No se limita a sobrevivir a lo que duele, lo analiza, lo nombra, lo desmenuza. Y en ese acto, que parece simple pero requiere una valentía inmensa, transforma lo que podría haberlo hundido en un conocimiento interno imposible de obtener en tiempos tranquilos. Este proceso lo convierte en un lector de su propia alma, alguien capaz de reconocer de dónde viene cada sombra y hacia dónde puede dirigir cada rayo de luz. Cuando todo se tambalea, también emerge su habilidad para movilizar energías olvidadas. Géminis recupera sueños que había puesto en pausa, talentos que dormían en algún rincón, deseos que alguna vez consideró inalcanzables. La adversidad despierta en él una memoria antigua que le recuerda que es mucho más amplio de lo que creía ser. Cada parte de sí, incluso la más pequeña, comienza a vibrar con un impulso renovado, como si la vida quisiera recordarle que nada de lo que ha vivido fue en vano y que cada aprendizaje lo preparó para este momento de reconstrucción. En medio de la crisis, la mente geminiana se convierte en un puente entre lo racional y lo simbólico. Comprende que los eventos externos no son solo hechos aislados, sino señales que el universo despliega con precisión. Géminis empieza a notar patrones, repeticiones, sincronías que lo guían hacia una verdad más grande. Esa percepción lo ayuda a moverse sin caer en la desesperación, porque entiende que incluso las situaciones más abruptas forman parte de un engranaje mayor que, con el tiempo, revelará su propósito. Su intuición, afinada por la experiencia, se vuelve un faro que lo orienta aun cuando la lógica no puede ofrecer respuestas. Otro aspecto que toma forma en medio de las pruebas es su habilidad de reconstruir su mundo interior con una creatividad prácticamente ilimitada. Géminis no se conforma con levantar lo que se cayó tal como estaba, convierte la reconstrucción en un acto de arte. Cambia hábitos, renueva perspectivas, modifica su entorno físico y emocional para alinearlo con la persona que está naciendo después del golpe. Esta capacidad de renovación constante le permite avanzar sin quedarse atrapado en nostalgias o en estructuras pasadas. Elige avanzar, y en ese acto pone en marcha un destino más amplio que el anterior. La adversidad también despierta un tipo de paciencia especial. Aunque su naturaleza tienda al movimiento constante, cuando el destino lo obliga a desacelerar, Géminis aprende a escuchar los ritmos invisibles de la vida. Encuentra sabiduría en la pausa, en el silencio, en la quietud forzosa. Comprende que no todo se resuelve con rapidez y que algunas transformaciones requieren tiempo para asentarse. Esta paciencia, que antes le resultaba esquiva, se convierte en un recurso poderoso que permite que sus decisiones maduren y que su camino se vuelva más firme. Hay momentos en los que la pérdida o el cambio radical exigen una fortaleza espiritual que va más allá de la lógica. Y es precisamente entonces cuando Géminis despierta una conexión más profunda con la energía celeste que lo rige. Mercurio, como guía simbólico, le ofrece la capacidad de moverse entre dimensiones internas, entre pasado y futuro, entre sombra y claridad. Este tránsito espiritual le permite encontrar sentido incluso en las experiencias que no pueden explicarse con palabras. En ese espacio sagrado, el signo encuentra respuestas que solo la intuición puede traducir. En los tramos más duros del camino, cuando parece haber agotado todas sus fuerzas, surge un fenómeno particular, la capacidad de Géminis de reinventar su ánimo. No depende solo de circunstancias externas para recuperar esperanza, genera su propia luz interna. Esa luz se enciende con recuerdos, con ideas, con sueños, con visiones del futuro que todavía lo llaman. Y esa chispa es suficiente para impulsarlo a dar un paso más, incluso cuando el horizonte todavía parece lejano. La superación de los golpes del destino no lo deja igual. Lo devuelve más amplio, más perceptivo, más consciente de su lugar en el mundo. Géminis emerge viendo con claridad no solo lo que necesita, sino también lo que merece. Comprende que la vida no lo doblegó, sino que lo talló.
Y desde ese entendimiento se mueve con una mezcla de humildad y grandeza, sabiendo que ha sido transformado por fuerzas que lo empujaron a convertirse en una versión más lúcida de sí mismo. Al final, cuando mira hacia atrás y observa el camino recorrido, descubre que no solo se levantó del golpe, sino que ascendió. Y es ese ascenso, lleno de cambios, de introspección, de coraje mental y de iluminación interna, lo que lo convierte en un ser capaz de transformar cualquier adversidad en impulso. Su historia deja una huella que demuestra que, aunque el destino a veces golpee con dureza, el espíritu geminiano posee una fuerza indomable que lo lleva siempre a resurgir más sabio, más fuerte y más auténtico que antes. Cuando las sacudidas del destino obligan a Géminis a romper con todo aquello que daba por sentado, surge un proceso silencioso, casi oculto, que rara vez se asocia con su naturaleza dinámica. En lo profundo de su ser aparece una capacidad de resistencia que no se manifiesta en explosiones de fuerza, sino en una adaptabilidad que va más allá de lo mental. Es una resistencia espiritual, tejida con hilos de experiencias pasadas, de conversaciones olvidadas, de intuiciones que retornan como si hubieran estado esperando el momento exacto para revelarse. Esta resistencia no es dura ni rígida, es fluida, flexible, capaz de encontrar un cauce incluso en terrenos desconocidos. En las horas más densas, cuando la incertidumbre parece cubrirlo todo como un manto, Géminis desarrolla una visión particular sobre el tiempo. Empieza a entender que los ciclos de transformación no avanzan linealmente, sino en espirales. Lo que regresa no lo hace para castigarlo, sino para mostrarle lo que ahora puede entender con más claridad. Esta comprensión del tiempo cíclico lo ayuda a no desesperar ante la repetición de desafíos, lo impulsa a mirar más allá de la superficie y a descubrir un patrón sutil que se va revelando con cada experiencia. Y así, lo que parecía un retroceso se convierte en un reconocimiento de su propio avance interior. Cuando la vida lo obliga a recomenzar desde cero, se activa una cualidad esencial en su energía, la capacidad de explorar sin miedo el vasto territorio de lo desconocido. Mientras otros sienten pánico ante lo incierto, Géminis descubre un impulso casi instintivo por investigar nuevos horizontes. Esa curiosidad, lejos de ser superficial, funciona como un motor que lo mantiene en movimiento incluso cuando la motivación parece desvanecerse. Al explorar, encuentra respuestas, y al encontrar respuestas, vuelve a encenderse su espíritu. En los momentos de fuerte impacto emocional, surge un talento que muchas veces pasa desapercibido, la capacidad de traducir el caos en comprensión. Géminis puede tomar sensaciones dispersas, pensamientos fragmentados y emociones contradictorias, y transformarlos en una narrativa coherente que le devuelve orden interno. Esta habilidad de decodificar el desorden le permite atravesar situaciones que podrían desbordar a otros signos, y le da una ventaja esencial para reconstruirse sin quedarse atrapado en laberintos mentales. Durante estas pruebas también se amplifica su conexión con lo intangible. La energía abstracta del aire se expresa a través de ideas que surgen sin previo aviso, como destellos enviados desde planos más sutiles. En esos instantes, Géminis siente que hay mensajes que no provienen solo de su mente, sino de una red invisible que lo enlaza con algo mayor. No se trata de misterio ni de misticismo forzado, es una sensibilidad natural hacia lo simbólico, hacia aquello que opera detrás del velo de lo evidente. Esa percepción lo guía, lo orienta y le permite tomar decisiones que, vistas desde fuera, parecen intuitivas pero que en realidad responden a una lectura profunda del entorno. Las pruebas también despiertan su habilidad para soltar viejos relatos sobre sí mismo. Muchas veces, antes de la crisis, sostenía identidades construidas a partir de expectativas externas o hábitos adquiridos sin cuestionamiento. El golpe del destino actúa como un corte que lo obliga a reevaluar quién es realmente, qué desea, qué merece y hacia dónde quiere dirigirse. Esta capacidad de soltar personajes antiguos para permitir el nacimiento de uno nuevo es uno de sus mayores poderes, pues lo libera de cargas que limitaban su crecimiento y lo reconecta con su esencia más pura. En el terreno emocional, la adversidad revela una fidelidad profunda hacia quienes verdaderamente ama. A pesar de tener fama de disperso, en los momentos críticos se vuelve sorprendentemente leal a los afectos que considera verdaderos. Esa lealtad se expresa en una capacidad de sostener, de acompañar y de continuar honrando vínculos que lo han marcado. En medio de su propio proceso de reconstrucción, encuentra fuerza en los lazos auténticos, y a su vez se convierte en un faro para quienes lo rodean, irradiando esperanza incluso desde sus propias fracturas. Cuando se enfrenta a obstáculos que amenazan con detener su avance, emerge también un recurso impensado, una disciplina nacida de la necesidad, no del hábito. Aunque normalmente fluya con el movimiento del día a día,
En las crisis aprende a establecer rutinas, a mantener constancia, a enfocarse en objetivos concretos. Esta disciplina no es forzada ni pesada, surge de su instinto de supervivencia mental y emocional, y se convierte en un pilar que sostiene sus pasos mientras reconstruye su mundo. En el camino hacia su renacimiento, Géminis desarrolla también una capacidad especial para redefinir el significado del éxito. Ya no lo mide únicamente en resultados visibles, sino en la expansión interna que logró durante la travesía. Aprende a valorar su resiliencia, su capacidad de adaptación, su inteligencia emocional y su crecimiento espiritual. El éxito, para él, se convierte en la conquista de sí mismo, en la comprensión profunda de su propia historia y en la afirmación de su derecho a avanzar sin miedo hacia nuevos destinos. Y cuando finalmente emerge del laberinto, no vuelve siendo el mismo. Su espíritu ha sido pulido por el viento de las adversidades, su mente se ha expandido mucho más de lo que imaginaba y su corazón ha aprendido a sentir con mayor profundidad. Lleva consigo la sabiduría de quien atravesó sombras sin perder la luz, la fortaleza de quien supo reinventarse desde el vacío y la grandeza de quien entendió que cada caída era un cielo que se abría en su interior. Así se eleva Géminis cuando el destino intenta quebrarlo, no solo regresa, sino que asciende. No solo sana, sino que se expande. No solo sobrevive, sino que se convierte en una expresión más luminosa, más libre y más auténtica de su esencia eterna. En su vuelo renovado queda la huella imborrable de su victoria interior, una victoria que no se grita, pero que resuena en cada paso que da hacia el futuro que él mismo se atreve a crear. Cuando las fuerzas del destino lo arrastran hacia territorios desconocidos, Géminis activa una dimensión de su espíritu que solo se despierta en los momentos en que la vida exige grandeza. Bajo la apariencia de un signo ágil y cambiante se oculta una profundidad que no nace del silencio, sino del movimiento interno que ocurre cuando todo afuera parece haberse detenido de golpe. En esos instantes, cuando la realidad se derrumba como un castillo de arena, empieza a manifestarse un instinto antiguo que lo impulsa a escuchar aquello que nunca antes había escuchado, la voz que nace desde el centro de su ser, más allá del ruido mental, más allá de las expectativas del mundo. Ese despertar lo conduce hacia territorios internos que rara vez recorre en tiempos de calma. Allí se encuentra con una forma de intuición que no solo le revela rutas alternativas, sino que le muestra la verdad sobre su propia esencia. Aunque suele avanzar por la vida con curiosidad y ligereza, la adversidad lo obliga a profundizar, a sumergirse en las capas más hondas de su personalidad y a descubrir que la mente geminiana no es solo un torrente de ideas, sino también un espejo capaz de reflejar con exactitud lo que necesita ser transformado. Esa lucidez introspectiva se vuelve su armadura invisible. Cuando la vida le exige empezar de nuevo, Géminis encuentra dentro de sí una valentía que nace de la plasticidad y la apertura. A diferencia de quienes buscan sostener estructuras rígidas, él entiende que la flexibilidad no es debilidad, sino una forma superior de fortaleza. Esta comprensión lo lleva a adoptar cambios que otros temerían. Puede reinventar su oficio, sus metas, sus hábitos y hasta su identidad sin perder el hilo de su esencia. Cada modificación es un acto heroico en su recorrido, un recordatorio de que la vida se regenera cuando se permite el movimiento. En estos procesos también surge una inteligencia emocional refinada que pocas veces muestra de manera evidente. La experiencia del dolor le enseña a ponerle nombre a lo que siente, a reconocer matices, a distinguir entre heridas antiguas y desafíos presentes. Ese entendimiento emocional lo ayuda a no repetirse, a no caer en los mismos laberintos, y le da la sabiduría necesaria para convertir cada tropiezo en aprendizaje. No solo se fortalece, se transforma en alguien más consciente de su capacidad para dirigir sus emociones en lugar de dejarse arrastrar por ellas. En medio de las crisis se activa, además, una conexión especial con la energía del lenguaje. Géminis encuentra en las palabras un refugio, un puente, un instrumento para suturar lo que duele. Puede convertir pensamientos caóticos en claridad, emociones confusas en sentido, experiencias difíciles en relatos que lo reafirman. Cada palabra que emerge de su interior funciona como un hilo que une lo que parecía roto. Y ese poder de reconstruirse mediante el lenguaje es uno de los dones más profundos que Mercurio le concede. Otro de sus grandes recursos aparece cuando la soledad se hace inevitable. Aunque suele rodearse de estímulos, voces y movimiento, hay momentos en que el destino lo obliga a caminar solo. Al principio puede resistirse, pero con el tiempo descubre que esa soledad es un campo fértil donde la imaginación florece con más fuerza. Allí surgen ideas que estaban dormidas, proyectos que nunca antes había considerado, soluciones que parecían imposibles.
La soledad deja de ser ausencia y se convierte en un territorio donde la creatividad se expande sin límites. En esas etapas de reconstrucción también surge su capacidad de observar la vida como un mapa con múltiples rutas. Mientras otros se sienten atrapados en un solo camino, Géminis percibe bifurcaciones, salidas secretas, alternativas inesperadas. Su mente opera como un instrumento que detecta posibilidades incluso en el borde del abismo. Esta percepción lo salva de caer en desesperanzas duraderas, porque siempre encuentra una puerta abierta, un punto de luz, un camino que lo invita a avanzar aunque sea un paso. Cuando enfrenta pérdidas profundas, despierta un aspecto silencioso y noble de su corazón. Su dualidad le permite no solo vivir el dolor, sino también comprenderlo desde diferentes perspectivas. Puede llorar como humano y observar como sabio. Puede sentir la herida y, al mismo tiempo, entender el proceso de transformación que esa herida habilita. Esta amplitud emocional lo convierte en un alquimista capaz de convertir la pena en crecimiento, el vacío en espacio para lo nuevo, la caída en impulso. Un rasgo aún más oculto emerge cuando la vida le pide resistencia prolongada. Aunque muchos lo creen inestable, Géminis posee una constancia que se manifiesta de maneras inesperadas. Es constante en su capacidad de aprender, en su búsqueda de respuestas, en su impulso por mejorar. Esta constancia lo mantiene en pie incluso cuando no tiene claridad absoluta. No avanza porque lo vea todo con nitidez, avanza porque tiene fe en su propia adaptabilidad. Y esa fe es lo que lo distingue en los caminos más oscuros. En los momentos de reconstrucción más profunda, la energía de Mercurio se manifiesta mediante un tipo de inteligencia interdimensional. Géminis comienza a comprender no solo lo que le sucede, sino el propósito oculto detrás de cada experiencia. Esa comprensión no lo separa del mundo, sino que lo integra. Lo hace sentir parte de un movimiento mayor, de un flujo universal que lo impulsa hacia nuevas etapas donde su espíritu puede brillar con mayor amplitud. Y cuando finalmente emerge del torbellino, no lo hace con soberbia ni con prisa. Lo hace con dignidad, con claridad, con una luz que no tenía antes. Ha aprendido que los golpes del destino no llegan para quebrarlo, sino para revelarle nuevos territorios de sí mismo. Lleva consigo la memoria de cada tormenta, pero también el brillo de cada resurrección. Ha descubierto que puede reinventarse tantas veces como sea necesario, que puede transformar el miedo en visión, la pérdida en impulso, la incertidumbre en sabiduría. Así se alza, renovado y poderoso. Un caminante del viento que aprendió a volar incluso con las alas heridas. Un viajero del espíritu que convierte cada caída en un ascenso. Un alma que, aun cuando el destino lo desafía, es capaz de encender su propia luz y avanzar con la grandeza de quien sabe que ninguna tormenta es más fuerte que su capacidad de renacer. Cuando el destino coloca a Géminis frente a desafíos que parecen arrancar de raíz todo lo conocido, empieza a desplegar una serie de dones internos que permanecen dormidos mientras la vida transcurre sin sobresaltos. La energía mercurial que lo atraviesa se recalibra, activando una velocidad de comprensión que no solo le permite descifrar lo que sucede, sino también anticipar movimientos, leer entre líneas, captar señales sutiles del universo que otros pasarían por alto. Esa percepción expandida se convierte en una brújula luminosa que lo guía incluso cuando el terreno emocional está lleno de sombras. En medio de los golpes y las pérdidas, también emerge un sentido del humor particular, casi mágico, que funciona como un mecanismo de equilibrio espiritual. No es una burla del destino ni una evasión superficial, sino una chispa celestial que evita que la oscuridad lo absorba por completo. Este humor interior, una ironía suave y lúcida, rompe la tensión de sus propios pensamientos, oxigena su alma y le permite enfrentar la tragedia con un tipo de claridad que solo poseen los espíritus capaces de ver más allá de la tragedia misma. Cuando la vida le exige reconstruirse desde cero, se activa una memoria astrológica ligada a vidas pasadas o a experiencias antiguas de su linaje energético. Es como si su alma recordara conocimientos transmitidos por generaciones de buscadores, mensajeros y alquimistas del pensamiento. A través de estos recuerdos simbólicos, empieza a encontrar soluciones creativas, caminos indirectos, intuiciones brillantes que no provienen de la lógica racional, sino de ese archivo cósmico que Mercurio custodia. Esta conexión ancestral lo ayuda a comprender que no está improvisando su renacer, sino recitando una sabiduría que lleva grabada desde mucho antes de llegar al presente. En los momentos más inciertos se intensifica una habilidad que raramente se menciona, la capacidad de leer el ritmo emocional de los ambientes. Géminis, gracias a su sensibilidad aérea,
puede detectar sutiles variaciones en las atmósferas humanas, los silencios, los cambios de humor, los matices ocultos en las miradas. Esta percepción le permite adaptarse rápidamente y proteger su energía, retirándose cuando es necesario, alineándose cuando es apropiado, buscando aliados cuando conviene. Esta danza con el entorno lo convierte en un estratega emocional formidable, capaz de navegar mares turbulentos sin hundirse. A medida que avanza por los laberintos del destino, su capacidad de aprendizaje se vuelve casi mítica. La adversidad despierta en él un deseo feroz de adquirir conocimiento, de explorar herramientas nuevas, de dominar habilidades que antes ni siquiera había considerado. Esta expansión intelectual funciona como un faro interno que ilumina posibilidades renovadas. Cada libro, cada conversación, cada descubrimiento se vuelve un ladrillo en la construcción de una nueva versión de sí mismo. Con cada aprendizaje se hace más fuerte, más competente, más preparado para los desafíos y más dueño de su destino. En esa transformación profunda surge una fuerza mental que se asemeja a un viento constante soplando desde lo alto. Es una fuerza que no se detiene, que impulsa, que no permite la rendición. Aunque su naturaleza sea mutable, existe dentro de él una corriente persistente que lo empuja hacia adelante. Es la determinación del mensajero divino, la insistencia del viajero eterno, el impulso del alma curiosa que se niega a ser encerrada por el dolor. Esta corriente lo sostiene, lo eleva y lo prepara para ascender incluso cuando cree que no tiene fuerzas para dar un paso más. Durante el proceso de reconstrucción, también se despliega su capacidad para tejer redes humanas. Géminis, que vive entre palabras y conexiones, comienza a atraer personas, oportunidades y mensajes que funcionan como puentes hacia su nueva existencia. Estos encuentros no son casualidades, sino sincronías mercuriales que se activan cuando su vibración interna comienza a cambiar. Cada persona que aparece en esta etapa cumple un rol, cada conversación aporta una pista, cada alianza fortalece su espíritu. Así, el universo entero parece movilizarse para acompañarlo en su ascenso. La crisis también despierta un sentido profundo de independencia. Aunque disfruta del intercambio social, cuando el destino golpea descubre que su verdadera fortaleza nace de su autosuficiencia mental y espiritual. Comprende que puede sostenerse con sus propios recursos internos, que puede pensar por sí mismo, que puede tomar decisiones sin apoyarse en las certezas ajenas. Esta independencia no lo aísla, lo empodera. Le da la seguridad de saber que, aunque el mundo cambie, su eje interior se vuelve cada vez más sólido. Y hay un aspecto aún más sutil que florece en estos periodos, la capacidad de escuchar al silencio. Un signo tan asociado al movimiento y al pensamiento parece alejado de esa quietud, pero cuando la vida lo sacude, encuentra en el silencio un templo interno donde puede reconectar con su propia esencia. En ese espacio sin ruido descubre revelaciones profundas, intuye verdades que estaban ocultas, y siente como su alma se reorganiza como un cielo estrellado que vuelve a ordenarse después de una tormenta. Ese silencio se convierte en su maestro invisible. Cuando finalmente emerge de la tormenta, no lo hace cargando las sombras, sino irradiando una luz más pura. Su victoria no consiste solo en haber superado la caída, sino en haber ampliado su conciencia hasta comprender que cada crisis fue una invitación a expandirse más allá de lo que creía posible. Conserva su esencia aérea, pero la combina con un temple nuevo que proviene de haber atravesado el fuego del destino y haber salido transformado. Así continúa su viaje, convertido en un viajero del espíritu que nunca se rinde, en un tejedor de destinos que encuentra oportunidades donde otros solo ven muros. Sus alas, fortalecidas por las pruebas, ya no son simples instrumentos para moverse, se han convertido en símbolos de su capacidad infinita de renacer, de elevarse, de conquistar cada nuevo horizonte con la grandeza de quien sabe que no existe golpe capaz de apagar su luz.